Bienvenidos amigos televidentes, esto es Análisis Urgentes. En el momento en que el país vive grandes espacios de escepticismo, pudiésemos decir que la justicia es independiente y autónoma. El tema que vamos a tratar con el doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Señor doctor Yal, muy buenas noches, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Se puede decir que la justicia es independiente, que es autónoma, que usted es independiente, que es autónomo y que no se le ha metido mano a la justicia en el Ecuador? Carlos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, más aún en este contexto donde la función judicial en estos días ha estado como bajo ataque de intereses políticos y tránsfugas, de los cuales podremos hablar también esta noche, espero. Pero a tu primera pregunta, que me parece de fondo, la gran transformación de la justicia de nuestro país que se ha dado en estos años y que se sigue afianzando en este tiempo, Carlos, no es por los nuevos edificios que tenemos, eso está bien, esa es la modernización, tener edificios, tecnología, incluso más jueces. Todo esto forma parte de lo que significa la modernización de un sistema y se moderniza con recursos, con tecnología, con modernidad en general. Pero la transformación se hace con valores se transforma, con recursos se moderniza y nosotros hemos modernizado y hemos transformado. Y la transformación es la independencia. Lo otro es tener más servicio, más ágil, etcétera, que está bien. Pero se puso en duda. Se puso en duda la autonomía, se puso en duda la independencia cuando el Consejo de la Judicatura de Transición estableció concursos de mérito y oposición, y dentro de ese concurso de mérito y oposición se estableció que la parte oral, la parte de aquella entrevista, valía 10 puntos y era al final. Y era evidente que eso sí podía incidir en la designación de jueces. A ver, técnicamente eso era inadecuado, y eso yo siempre lo dije, Carlos, esa entrevista no debía ser al final y no debía ser puntuada. La ley establece esa entrevista, pero había que hacerla. Ya están los jueces. Claro, pero también es cierto, partiendo de mi opinión técnica, de eso que eso fue inadecuado hacerlo al final, también es cierto que incluso la veeduría que se hizo a ese proceso de Baltasar Garzón hace esas observaciones, pero la misma veeduría tampoco determina que eso deslegitimó el proceso, no lo dice. Dice eso sí, que quienes se vean afectados deberían establecer las acciones pertinentes que no las presentaron. Pero como nosotros siempre dijimos que eso técnicamente no era lo más correcto, más allá de que no haya deslegitimado el proceso, cuando llegamos al Consejo de la Judicatura en el año 2013, porque ese proceso al que haces referencia, Carlos, a veces fue en el año 2011, nosotros llegamos en el año 2013 y nos tocó renovar parcialmente la Corte en el año 2014 y ya modificamos ese procedimiento y pusimos la entrevista al inicio como debe ser. Pero el tema es que esos jueces que participaron en el proceso del 2011 siguen ahí y participaron en casos que fueron emblemáticos en el país. Insisto, Carlos, ese proceso pudo haber tenido sus críticas técnicas, pero nadie lo deslegitimó ni dijo que fue ilegal, incluyendo a la propia veeduría. Lo que la propia veeduría recomendó es que eso debería modificarse e eliminarse y que si había alguien perjudicado debería presentar las reclamaciones pertinentes. El proceso, por lo tanto, gozó de las legitimidades legales del momento. El tema no pasa por un informe de la veeduría internacional que lo lideraba Baltasar Garzón, que era una veeduría incluso escogida por el mismo presidente de la República de aquel entonces, Rafael Correa. El tema pasa también por la percepción ciudadana, doctor Yal. ¿Y a qué me voy a referir? Me voy a referir a lo que salió en las redes sociales, en el Internet, en cuanto a la filtración de correos electrónicos donde intervenían ejecutivos, habían correos suyos también en que hablaban sobre casos que estaban dentro del debido proceso. Termino la respuesta a tu primera pregunta y voy enseguida a la que me planteas. Garantía de independencia significa que los jueces tengan un origen meritocrático, entren a una verdadera carrera judicial, que esa carrera judicial esté seguida de capacitación permanente, evaluación de desempeño, que haya presupuestos suficientes para la función judicial y que haya estándares éticos. Adicionalmente, ahora se habla de independencia judicial con oralidad procesal. Todo esto el Ecuador lo hace y lo ha cumplido en nuestro periodo de Consejo de la Judicatura. Hemos trabajado en todo aquello. Por lo tanto, también se garantiza finalmente la independencia judicial en la argumentación jurídica y las motivaciones en derecho que los jueces deben hacer en cada uno de los casos. Finalmente, Carlos, la garantía de la independencia es sistémica por un lado, y eso es producto del trabajo del Consejo de la Judicatura, y es individual por otro lado. Cada juez es garante de su propia independencia y son ellos los que deben tener la entereza ética y personal para no ser vulnerados por ningún interés de ninguna naturaleza. Y ellos son los principales garantes. Nosotros garantizar la parte sistémica, la carrera, los buenos sueldos, la estabilidad, el sistema procesal oral. Y eso lo tenemos hoy día en el Ecuador. Y si alguien ha vulnerado la independencia judicial, quiere decir que ese juez ha actuado incorrectamente y contra derecho.
Y para eso también hay antídotos ahora, porque la gente puede presentar quejas, puede activar el sistema disciplinario y verificar que ahí hubo una decisión contra derecho justamente atentando a su independencia. Ahora bien, vamos al segundo tema. Vamos al segundo tema. El video, aquí se presentaron correos. ¿Son verdaderos? ¿Son falsos? Independientemente que no tengan valor legal por la filtración. Que eso yo lo puedo entender desde el punto de vista jurídico. Pero la pregunta clave es, ¿son verdaderos? A ver, Carlos, primero, voy al aspecto de conceptual. Que un presidente de una función tenga una conversación con el presidente de otra función del Estado, no es que sea malo, es que es deseable que así sea, para poder construir política pública. Eso sí, en el ámbito de la competencia de cada uno, por supuesto. Esos supuestos correos electrónicos, que además pueden haber sido hackeados y por lo tanto también modificados y editados, no solo que no tienen valor legal, como usted lo ha dicho, Carlos, porque cualquier penalista, usted tendrá penalistas en poco tiempo en este escenario, te van a decir la teoría del árbol envenenado, si la raíz está envenenada, el fruto está envenenado. Y si es que eso fuese cierto, hipotéticamente, acaban de matar a la prueba, porque esa prueba sería ya envenenada. O sea, que pero más allá del juego del pecado entre Adán y Eva comiéndose la manzana. Más allá, no es la teoría del árbol envenenado, así se llama, todos los penalistas lo conocen. Acaban de matar, si esta fuese una prueba, la acaban de matar. Pero más allá de aquello, no solo es que no son pruebas, sino que pueden estar además sus contenidos modificados, alterados. Sin embargo, voy a lo de fondo. Claro que había intercambio de comunicaciones sobre ciertos temas, siempre en el ámbito de nuestra competencia, y sin que eso pueda significar ni siquiera lo que se ha presentado, prueba de que eso ha significado alguna vulneración a la independencia judicial. Pero hablo de los medios, el valor legal que yo coincido que no tiene, porque lo he consultado con abogados. Hay un valor que sí importa a la ciudadanía y es el valor ético. Claro. ¿Hubo injerencia? No, ni siquiera esos correos supuestos lo están demostrando, ni siquiera lo que pero usted dice, y la respuesta suya, doctor Yal, es, hay una persecución en el Consejo a la función judicial. Seguramente es por la designación en cuanto a la renovación de la Corte Nacional de Justicia, pero usted está insinuando entonces que lo que se trata aquí es dañar la imagen, la reputación y la credibilidad a la función judicial para tener incidencia en la Corte Nacional de Justicia. Carlos, no lo insinúo, lo digo categóricamente. ¿Pero qué pruebas tiene? Mire usted, primero, se dijo hace pocas semanas, ya cuando lanzamos justamente ese concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, que es la segunda renovación. La primera que hicimos, fuera de toda duda, nadie la pudo ni siquiera criticar. Ahora estamos haciendo el mismo proceso con todas las garantías de transparencia. Cuando lo lanzamos, ¿qué se empezó a decir? Gustavo Yal renunció. Lo decían en las redes y hasta la gente me llamaba a decir casi como un hecho verdadero. Renunció Yal. Y el presidente de la República le había pedido la renuncia. Segundo, que me iba de embajador a Francia, que me iba de embajador a España. Gente me llamaba a decir, te vas de embajador, solo faltó Singapur. Tercero, que el presidente de la República, Lenín Moreno, me había llamado, me había pedido la renuncia. Lo decían como un hecho, pero cierto en las redes y demás. Entonces es una campaña armada, no seamos ingenuos. Usted lleva un tiempo en esto, yo también ya creo que no somos ingenuos saber que esto es un tema orquestado. Cuando con el presidente Lenín Moreno tengo una relación cordial, profesional, sincera y de amistad grata. Que hemos tenido algunas reuniones de trabajo. Igual la tiene en amistad, cordialidad y grata con el expresidente Correa. Sí, por supuesto, así es. Y cuando nos hemos reunido en estas reuniones de trabajo, el presidente Moreno ha tenido la gentileza de expresar sus opiniones muy positivas del trabajo que venimos realizando y en lo personal también. No es infidencia porque lo dijo públicamente en la reunión con sus ministros. Entonces, sin embargo, se dicen estas cosas. Luego, 11 jueces, dicen que son 40. Realmente aparecen 11, 12 jueces que dicen que se les ha destituido contra ley. Y si hay tiempo, Carlos, le diré ya qué hicieron. Ya vamos a tratar ese tema. Pero luego aparece todo esto. Ya, eso no es orquesta, esto no es ya vamos a hablar de esos temas muy puntuales. Claro. Pero podemos creer en su autonomía, en su independencia, cuando fue secretario del expresidente Correa. Carlos, yo tuve muchos años trabajando, más años he trabajado en la función judicial que en otras entidades. Trabajé largo tiempo en la reforma judicial de nuestro país, en Projusticia, donde anhelamos tener la capacidad de tomar decisiones, no solamente hacer recomendaciones o consultorías o modelos, sino poderlos aplicar. Esa siempre fue nuestra gran desesperación en Projusticia, tener las ideas muy claras para reformar la justicia y no tener la posibilidad de tomar decisiones. Luego tuve la oportunidad de ser el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, con la invitación del expresidente Rafael Correa. Por supuesto, Ecuador era uno de los pocos países en América Latina que no tenía Ministerio de Justicia ni política pública, por lo tanto, de modernización del sistema de justicia. Y tuve un paso por otro ministerio y la Secretaría de la Presidencia de la República. Experiencias de administración pública que solo enriquecieron una experiencia para poder hacer mejor mi trabajo ahora. Yo fui quien decidió, Carlos, es que a veces este imaginario que algunos quieren construir, el presidente Correa le envió a Gustavo Yal a la función judicial, no es cierto.
Yo presenté que todos salen de denuncia. del mismo génesis. Usted sale de la Secretaría Particular, Carlos Vaca Mancheno sale de la Presidencia de la República y otros funcionarios también que salen del mismo Carondelet para ubicarse en puestos que son tremendamente importantes y decidores. No es una infidencia. El presidente Correa me planteaba otros escenarios para el servicio público y yo le dije que no. Y le dije que no, que yo lo que deseaba es volver a la función judicial, a mis orígenes, a mis fuentes profesionales, porque quería ser parte de un Consejo de la Judicatura y poder ahí sí hacer lo que siempre soñamos hacer desde Projusticia. Y es así como he ido al Consejo de la Judicatura y uno de los elementos trascendentales de lo que significa la reforma judicial es la independencia judicial. Ahora, vamos a lo siguiente. La congresista de Estados Unidos, la senadora republicana Ross Lehtinen, cuestionó la independencia de la justicia ecuatoriana y pide los nombres de los ecuatorianos que habrían sido sobornados en el caso Odebrecht. Pero el informe del Comité de Tortura de Naciones Unidas de diciembre del 2016 observó la falta de independencia de justicia del Ecuador. ¿Es cierto? Es decir, ya son varias percepciones. No, sí, Carlos, yo entiendo que usted lo mencione, pero precisemos algunas cosas. Los organismos internacionales, incluyendo los comités, nunca han afirmado que en el Ecuador hay falta de independencia. Lo que han dicho es que toman nota de la preocupación que les ha generado el hecho de que algunos grupos han manifestado que en el Ecuador puede haber falta de independencia. Ese es los textos y el tenor de sus expresiones. Y lo dicen porque hay informes sombra, porque hay algunas organizaciones que hacen un lobby, que generan inquietudes y que nunca han logrado probar absolutamente nada. Por ejemplo, el famoso error inexcusable, que es ahí donde se dice que hay falta de independencia. El error inexcusable. Ya lo vamos a tratar. Perfecto. No Entonces le clarifico. Sí. Lo que son organismos, hay uno que ha dicho que falta independencia en el Ecuador. Han expresado preocupación producto de las argumentaciones de otros. Segundo, actores políticos como una senadora es una política que habla de política en términos políticos. Pero ya le voy a decir a alguien que no es político y que tampoco es senador de Estados Unidos y peor del Partido Republicano. Bueno, el que me dices es esa, ¿no? Ya, Ernesto Pazmiño, defensor público, aseguró a este diario, que es Diario del Universo, en ese momento del martes 29 de agosto del 2017, aseguró a este diario que el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, lo llamó para pedirle que no hiciera declaraciones respecto del llamado a juicio de 2 alumnos del Colegio Central Técnico de Quito por protestas en contra del gobierno en 2013. Pazmiño calificó esa actuación judicial como ilegal e inconstitucional, lo que habría provocado el disgusto del expresidente Correa, que impidió a Mera que actuara. Puedo asegurar, textual, abro comillas, que es cierto, yo recibí esa llamada para decirme precisamente eso, que me calle, que no salga a dar declaraciones públicas, cierro comillas. Qué grave. Son mensajes que de una u otra manera van sumando a esa afectación de la imagen y la reputación, de la independencia y la autonomía. Y lo más grave es que no lo haya denunciado a tiempo, en su momento. Porque si es que recibió esa llamada en esos términos, Ernesto Pazmiño debió haber anunciado al pueblo ecuatoriano, al país, que había recibido esa llamada, que es lamentable, que si es que fuese cierta, no la haya denunciado en su momento, porque evidentemente, más allá de lo descomedido, sería absolutamente inoportuna dicha llamada. Ernesto ha sido parte de todo este cambio de la justicia durante todo este tiempo. Él siempre ha tenido expresiones muy generosas y positivas sobre el trabajo del Consejo de la Judicatura. ¿Pone en tela de duda esa declaración de Ernesto? No, lo que digo es que lamentable es que fuesen ciertas, no las haya dicho en su momento. Yo no tengo por qué dudar de lo que Ernesto ha expresado en esa entrevista, no tengo por qué dudar de aquello. Solo digo lamentable que no lo haya dicho en su momento. Y lo que sí digo es que Ernesto ha sido parte activa de todo este proceso de transformación de la justicia en nuestro país, como defensa pública, que es una de las mejores en Latinoamérica, debo decirlo. Pero también es cierto que es lamentable que últimamente Ernesto me parece que ha entrado en un ámbito político que no es propio de funcionarios de la función judicial. Ahora, hay otros personajes que no son políticos de afuera. La ex jueza Pinar Gote dice que se la excluye de la función judicial, se la destituye, para ser más exacto, tan solo por declarar la nulidad de un proceso. Eso no es intervenir en los temas jurisdiccionales de la función judicial de parte del Consejo de la Judicatura. Si es que fuese cierto, pero no lo es. La señora doctora, lamentablemente tengo que usar esta expresión, miente. La doctora Pinar Gote no fue destituida por haber declarado la nulidad de un proceso. Había un acto urgente previo al proceso que se llama acto preprocesal, que retuvo 57 millones de dólares a una empresa acusada procesada por lavado de activos. ¿Por los fondos globales? Por los fondos global.
Y luego la doctora declara la nulidad, eso es correcto, declara la nulidad. Pero luego continúa el proceso, se apela, Corte Provincial también dice nulidad del proceso. El efecto de aquello es que la doctora perdió competencia. Pero la doctora, perdiendo competencia, no podía hacer nada más. ¿Qué estaba haciendo? Queriendo declararle también nulo al acto urgente y entregar, ya sin competencia ella, los 57 millones a una empresa que estaba siendo procesada por lavado de activos. Esa es la aberración jurídica en la que había caído y los juristas de Guayaquil lo conocen. Usted podrá preguntar a buenos juristas de Guayaquil y les sabrán decir, ese caso fue muy conocido. Esas son las barbaridades jurídicas que se cometen y que de personas que no pueden administrar justicia. Y no solamente la doctora Pinargote, hay varios ejemplos, le pongo uno. Miren, hay un juez que está en esta rueda de prensa que una ciudadana llega al Consejo de la Judicatura y entrega una grabación en la cual le pide $30.000 para fallar de determinada manera. La ciudadana da la prueba, hacemos los peritajes de voz, se comprueba que esto es cierto, en nuestro ámbito disciplinario le destituimos y mandamos a la Fiscalía el caso. Dice que es político. El caso de la doctora Pinargote, atentar de esa manera a la función judicial, al ordenamiento jurídico. La doctora Pinargote habla con nombres y apellidos. Vino un señor de nombre Pablo Martínez, funcionario del Consejo de la Judicatura, prácticamente me saca de la silla, la estoy citando, y redacta una sentencia y me la obliga a firmar. Está involucrando a un tercero. No, a mí no solamente he dicho eso, mire que usted le ha contado una cosa, luego dice que no, son 5 personas. Yo he escuchado las declaraciones. Bueno, hay una que dice que son 5 personas que entran al despacho, que le sacan de su puesto, que redactan la sentencia y que le obligan a firmar. Bueno, una cosa sí habría que probar, gravísimo. Yo creo que investigarlo, hay que ver si es que hay alguna prueba que evidencia aquello. Es un rato fabuloso, pero hay que investigarlo igual. Todo lo que esos jueces digan hay que investigarlo, con seriedad, investigarlo. Segundo, las personas nombradas tendrán todo el derecho también de accionar penalmente contra quienes les quieran desprestigiar, porque el buen nombre de la gente también existe. Pero tercero, creo que hay que ver por qué fueron realmente destituidos. Ellos dicen que es por temas políticos. Veamos si hay algún tema político en alguna de estas destituciones. Que un juez del Empalme, el doctor Cojitambo, también destituido, parte de esa rueda de prensa, destituido juez del Empalme. El doctor estaba suspendido por una sanción disciplinaria menor. No tenía competencia para nada, ni para el Empalme. Peor para Naranjal. Y determinó el embargo de un bien inmueble, de una hacienda, que es la mitad del Empalme. Embargando hacienda, iglesias, parques públicos, afectando a más de 1.000 ciudadanos. ¿Sin competencia? Sin competencia. El alcalde se quejó, por supuesto, y eso significó el error inexcusable y la falta de la manifiesta negligencia. Usted lo que está diciendo entonces es que hay intereses de parte de algunos jueces y que la ética es una decisión de carácter individual. Pero, ¿dónde está el monitoreo? Y no me refiero al tema de las sentencias, sino al monitoreo de la vida de cada uno de los jueces en términos de su estilo de vida. Porque lo que usted me está diciendo, pues entonces, que ellos están recibiendo favores, y no necesariamente favores políticos, sino económicos. Entonces, ¿dónde está la eficiencia del Consejo de la Judicatura para determinar esos casos? Bien, lamentablemente hay gente que tiene precio, y lamentablemente hay gente que ni les importa la destitución, porque su vida está hecha. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos concursos de méritos iniciales y muy rigurosos, pero como en ninguna parte del mundo se garantiza todo. Eso disminuye los riesgos. Por eso hay también impugnación ciudadana, participación ciudadana, escrutinio público para que entren los mejores y que nos garanticen en las mejores posibilidades probidad y conocimientos. Creo que eso el cuadro ha mejorado muchísimo. Pero no solo es eso, sino que luego vienen subsistemas. La estabilidad es buena, los buenos sueldos son buenos, pero también la evaluación de desempeño, el sistema disciplinario. Entonces, tenemos muchas quejas de la ciudadanía, pero muchas de ellas son porque no les gustó la sentencia y terminan muchas con ratificación de inocencia. Pero hay otras como estas que ha significado la destitución, porque si decimos que con un concurso se eligen ángeles, entonces deberíamos eliminar el sistema disciplinario de queja. No, todo se complementa. Tenemos un mejor sistema de ingreso a la función judicial muy riguroso que muchos críticos no harían y ni los pasarían posiblemente, pero tenemos también luego un subsistema disciplinario que va garantizando que esa probidad se mantenga en el tiempo. Pero ese sistema disciplinario también ha sido cuestionado. ¿Hasta qué punto el régimen disciplinario se convierte en una instancia de control y de presión a los jueces para emitir sentencias? Es un tema interesante. Habría que ver en qué caso se usó el sistema disciplinario por un tema político o de presión a un juez. Habría que ver. Se habla mucho de esto, Carlos, no hay un solo ejemplo. Incluso los 14 o 12 ejemplos de estos jueces, ex jueces que se presentan en rueda de prensa, toditos, usted va a ver que no tienen ningún cariz político. Son afectaciones a los usuarios del sistema de justicia, a los ciudadanos.
Así que no hay ninguna prueba de aquello. ¿Qué se afirma? Conceptualmente, ni siquiera en un caso individualizado. Dice el error inexcusable. Con eso hay una espada de Damocles y a los pobres jueces. Primero es una falta de respeto a los jueces ecuatorianos que han pasado concursos rigurosos, insisto, que muchos críticos no pasarían y que están ahí por sus propios méritos. Y me parece injusto que a los buenos jueces, que son los que están adentro, los que están afuera son los malos, los que han salido. Los buenos son los que están adentro. ¿Qué pasan? Quejas, que responden quejas, que pasan evaluación de desempeño, que pasaron concursos. Ellos son los buenos jueces que han mejorado la justicia del Ecuador. Si la justicia ha mejorado, Carlos, es porque hoy tenemos mejores jueces en nuestro país. Pero también tenemos sistema disciplinario para garantizar que el que no hace juego ético sale. Más allá del deber ser y de las declaraciones, permítame entonces que profundicemos en este tema del error inexcusable que se lo toma como una especie de presión a los jueces en términos del régimen disciplinario. El 23 de diciembre del 2014, el Observatorio de Derechos y Justicia que preside o presidía, no sé si todavía lo preside, el doctor Enrique Herrería, le envió a usted una serie de argumentos en un informe. En el capítulo 4, Veeduría Internacional para la Reforma de la Función Judicial del Ecuador, dice lo siguiente. La Veeduría Internacional, designada por el presidente de la República, Rafael Correa, que en su capítulo 6.2, páginas 42 y 43, cuestiona el contenido del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto el número de 7... Por cuanto en el número 7 de su artículo 109 confiere atribuciones al Consejo de la Judicatura para destituir a los servidores de la función judicial que cometieran error inexcusable. Los veedores llamaron la atención sobre el denominado error inexcusable que pudieran cometer los jueces en la tramitación de los procesos que, abro comillas, puede enmascarar acciones disciplinarias que suponen auténticas revisiones jurisdiccionales. Cierro comillas, continúo y vuelvo a abrir comillas. Esta injerencia debería ser eliminada y acogerse un sistema disciplinario pormenorizado por cláusulas definidas y con prohibición expresa de la aplicación analógica en perjuicio del supuesto responsable, cierro comillas. La Veeduría Internacional. Sí. Ahora bien, lo que hay que evitar es abusos en la figura tanto del error inexcusable o de cualquier sistema disciplinario. Hay que evitar los abusos. ¿Cómo evitar los abusos? Bajo el debido proceso. El Consejo de la Judicatura, y nadie lo discute, el mismo Ernesto Pazmiño lo reconoce, tiene la competencia. Lo que algunos dicen es que no deberíamos tenerla, es otra discusión, pero primero la tenemos constitucional y legalmente. Segundo, empiecen por casa, deberían eliminarla en España. Porque en España hay la figura del error inexcusable que se denomina ignorancia inexcusable. Justamente porque el error inexcusable o la ignorancia inexcusable es el error grosero de derecho, el error craso de derecho que se constata con la mera constatación de normas y la realidad. Eso quiere decir que justamente nadie, ningún juez con la mínima formación jurídica podría justificar su error o su ignorancia. Es decir, ya hay un trasfondo incluso que va más allá de la ignorancia. Por eso se llama injustificable. Pero vamos y veamos más. El mismo doctor Enrique Herrería Bonet, no sé si lo mencioné bien anteriormente, pero es el doctor Enrique Herrería Bonet, director ejecutivo de aquel entonces, en diciembre del 2014, del Observatorio de Derechos y Justicia, dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene, los regímenes sancionatorios vagos y amplios otorgan a los funcionarios encargados de llevar adelante los procesos de enjuiciamiento de magistrados y jueces una inaceptable discrecionalidad que resulta incompatible con los estándares de la Comisión Americana. Y continúa la Comisión afirmando, abro comillas, uno de los principales problemas que la Comisión ha observado en la región es la existencia de causales disciplinarias amplias o ambiguas que se prestan a ser interpretadas de manera discrecional por la autoridad a cargo de los procesos. Y finaliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo, está prohibido por el derecho internacional, y esto es lo grave, está prohibido por el derecho internacional establecer como causal disciplinaria actuaciones relacionadas con el juicio o criterio jurídico que desarrollen las y los operadores de justicia en alguna resolución. Bien, es decir, no, es que justo acabo de decir usted una palabra correcta, criterio del juez. Eso es diferente, ojo. Pero le voy a responder esta inquietud. Primero, la Corte Interamericana, no la Comisión, la Corte Interamericana de Justicia ha Usted dicho... cita a la Corte, yo cito a la Comisión. Sí, yo voy a la Corte, que es órgano jurisdiccional. La Comisión no es órgano jurisdiccional, es órgano administrativo. La Corte, la jurisdiccional, ha dicho varias veces en sus sentencias que debe existir
estándares éticos en la función judicial y un sistema disciplinario que garantiza. Pero el tema es que si es vago y es amplio, y el error inexcusable entra dentro de esa ambigüedad. ¿Quién dice? Por favor, existe claridad en la definición del error inexcusable en toda la doctrina, pero es clarísimo, se lo acabo de decir hace un instante, tiene una definición muy clara. El error grosero de derecho, el error craso de derecho, el error injustificable de derecho, que lo constato con la mera observación de las normas. La norma dice A, dice B. ¿A qué voy? ¿A qué son los criterios judiciales? ¿A qué son los criterios jurisdiccionales? Y quieren confundir, a veces el lenguaje es un poco técnico y quieren confundir a la ciudadanía. Una cosa es el criterio del juez, su parámetro de interpretación y de motivación, de normas, de ponderación, pero aquí justamente, por eso existe en España, en México, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, en Ecuador y muchos otros países, porque eso ya sale del criterio judicial y cae en la afectación de derechos. Pero es el propio, eso no puede quedar en la impunidad. Es el propio doctor Carlos Ramírez que expresó públicamente, y abro comillas, que no cabe que el Consejo de la Judicatura sancione con destitución a jueces por un criterio jurisdiccional. No lo he escuchado. ¿Cuándo lo habrá dicho? Con Carlos tengo una relación de trabajo intensa, porque es presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pero, Carlos, el error inexcusable Pero este informe se lo enviaron a usted. Sí, pero esa expresión de Carlos no la conozco. Y cuando he hablado con él no me ha hablado en esos términos del error inexcusable, que se puede debatir, pero ya hay que dejar muy claro. Primero, que sí es competencia del Consejo de la Judicatura hacerlo en nuestro país, que tienen muchos países aquello y que gracias a esa norma sería un retroceso eliminarla. Gente descalificada que ha cometido errores tan graves como los que les he mencionado a manera de ejemplo, quedarían en la impunidad y seguirían administrando justicia, perjudicando a los ciudadanos. Ahora, pero ¿por qué no establecer que el régimen sancionatorio y el tema del famoso error inexcusable sea resuelto por el régimen jurisdiccional y que sea el propio régimen jurisdiccional que resuelva y que en todo caso la última instancia esté en el Consejo de la Judicatura? Es que eso sí existe. En nuestra legislación, Carlos, el error inexcusable puede ser activado ante el Consejo de la Judicatura por 3 vías. Una por pedido directo de las partes, queja directa. Y hay una lista enorme de casi 1000 abogados en el país que han auspiciado la presentación de quejas por error inexcusable, muchas de ellas infundadas, pero han auspiciado la queja. Nuestra legislación permite esa participación ciudadana en todas las normas disciplinarias, incluyendo el error inexcusable. Segundo, de oficio el Consejo de la Judicatura lo puede hacer, la ley lo establece. Tercero, los jueces en su capacidad correctiva también lo pueden identificar y hacen lo que usted dice, le pasan al Consejo de la Judicatura que examine el tema porque el competente disciplinario no es el superior jerárquico, sino el Consejo de la Judicatura. Y esa es la tendencia mundial porque eso garantiza más independencia interna del juez, no como se dice que es lo contrario. Porque así el criterio judicial se desarrolla de mejor manera. No es el juez superior el que sanciona y somete a su criterio a los jueces, sino que eso traslada a otro organismo que es el que analiza, una vez constatado, según el juez superior, que ha habido un eventual error inexcusable. Pero usted no me negará, doctor Yal, que el problema de la duda, y no del error inexcusable, sino la duda sobre la imagen y reputación en términos de independencia, autonomía y credibilidad, también se produce por casos que fueron duros en el Ecuador. El caso del Universo. El juez al cual se dice se le hizo una sentencia, que se le preparó una sentencia son hechos muy graves y que perjudicó a un medio de comunicación. Bueno. Entonces la ciudadanía también recoge todos estos temas y dice, ¿será autónoma? ¿Será independiente la justicia? ¿Tendrá valores éticos los funcionarios judiciales? Nuestra administración, que inició en el año 2013, está orientada a garantizar aquello, que los jueces tengan la estabilidad, el contexto adecuado para administrar adecuadamente justicia en función del derecho sin cometer errores. ¿A usted le pareció grave el tema del Universo? Me parece grave las denuncias. Así que si es que esto fuese cierto, aún puede haber tiempo para que alguien lo denuncie específicamente. No es un hecho que ocurrió en nuestra administración, pero de todas maneras no deja de ser un hecho gravísimo esa denuncia. Pero el tiempo ha pasado y no se ha demostrado aquello objetivamente. Usted siempre pone el antes y el después de usted. Es que yo tengo que responder por mi administración. Pero usted llega por este proceso. Yo llego por la consulta popular, por supuesto, en un proceso que inició con un consejo de transitorio y luego un consejo definitivo. Pero también le puedo poner otros ejemplos en nuestra administración, que a veces se dice, no, es que lo que el presidente Correa decía se hacía. No es tan cierto, no es así. Los medios también han opinado, han puesto titulares. A veces ha coincidido con el titular la decisión del juez, a veces ha coincidido o no con la expresión de un político. Pero otros ejemplos, la doctora Mary Zamora, por ejemplo, ella fue declarada inocente por la justicia ecuatoriana. Una persona que todos sabemos que había un enfrentamiento político muy fuerte con el gobierno nacional de la época. El señor prefecto de Zamora Chinchipe,
también un opositor muy fuerte, un encuentro político fuerte entre el gobierno y Salvador Quispe. 2 procesos, uno por peculado, uno inocente, el otro nulo. Y así la señora Manuela Pic, la jueza negó la deportación que pedía el Ministerio del Interior. Y así muchos otros ejemplos que podemos establecer, donde los jueces han hecho según su criterio lo que tenían que hacer y ninguno ha recibido ningún tipo de sanción por hacer lo que han hecho en su criterio judicial. Los jueces son sancionados por temas como los que hemos mencionado a manera de ejemplo, que son verdaderos atentados a la administración de justicia, que sin esos cambios la justicia ecuatoriana no hubiera realmente cambiado y transformado. Y nadie hasta aquí, Carlos, ha podido poner un solo ejemplo, que este Consejo de la Judicatura, que yo tengo el honor de presidir, haya sancionado a alguien por temas políticos. En el tema de la exportación de oro, los jueces habían, y que se habla que es supuestamente lavado de activos, los jueces habían dictado alguna sentencia, sin embargo se lo destituyó y la sentencia no quedó ejecutoriada y se está incurriendo en otro proceso. Usted habla del caso de lavado de oro, sí, de oro que está en Guaya. Sí, correcto. Algo recuerdo de este caso, no lo tengo completamente en mente, pero sí, este sí es un caso en el que hubo denuncias graves en los que podían haber más actuaciones. ¿No es intervenir entonces dentro de lo que es lo jurisdiccional cuando ya había una sentencia? Es que la sanción o suspensión debe ser por un tema administrativo, Carlos. Disculpe, no lo tengo totalmente claro en este momento, pero le puedo asegurar que ahí el Consejo nunca actúa en temas jurisdiccionales, ni de criterio. Primer plano, Diario del Comercio del miércoles 30 de agosto. Álvaro Noboa, actor político y empresario. Correos evidencian retaliación contra jueza en caso Clementina. Supuestos correos, insisto, Carlos. Y en ese ejemplo, en todo caso, lo que sí es un hecho real es que la doctora Hernández, si no estoy mal, Ivonne Hernández, sí fue destituida. Eso es verdad, es un hecho objetivo público, que yo mismo lo dije públicamente, y además es un procedimiento público. Pero no fue por haber decidido nada en contra del economista, el abogado Álvaro Noboa. No tiene nada que ver con los procesos entre el SRI y él. Esa fue una decisión que la doctora Hernández tomó contra todo derecho, y puedo hablar del tema porque es un hecho público, además ya decidido por el Consejo, y que implicó la salida de la doctora, en la que a través de un habeas corpus estaba levantando una orden de arraigo. A través de un habeas corpus levantaba una orden de arraigo. Eso no tiene ningún sentido jurídico. Ese es el error grosero de derecho, el error craso de derecho, que justamente no puede caer en la impunidad. Mire, voy a poner un ejemplo dramático, tal vez, o ejemplar, mejor dicho. Es como que si alguien ahora plantea un habeas corpus para levantar la orden de arraigo al señor vicepresidente Jorge Glass. Alguien ahí sí diría, ¿está bien hacer eso? A través de un habeas corpus levantar una orden de arraigo. No tiene ningún sentido jurídico. El levantarlo, por ejemplo, a través de un habeas corpus, insisto, ese es el ejemplo que estoy poniendo. Es lo que la señora estaba haciendo. Quería levantar con un habeas corpus, quería levantar una orden, una prohibición de salida del país. Ahora, estamos terminando, doctor Yal. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura en estos casos de corrupción que se han evidenciado a partir del tema Odebrecht y que ya están siendo procesados para vigilar el correcto comportamiento y de gestión y de ética de los jueces y de los operadores de justicia en estos casos que la gente clama justicia y sanción? Carlos, yo estoy convencido, sinceramente, estoy convencido que la función judicial ecuatoriana está preparada para hacer frente a estos terribles casos que deben ser investigados claramente y a la verdad, sin que se proteja a nadie, sin que se persiga a nadie. Creo que la función judicial está debidamente preparada. Ahora bien, cada uno haciendo su trabajo en el ámbito de su competencia, sin interferencias, ni externas ni internas en la función judicial. ¿Qué quiero decir? Fiscalía con policía y sus investigadores a hacer su trabajo. Jueces y tribunales a hacer el suyo en el ámbito jurisdiccional. Consejo de la Judicatura, haremos el nuestro en nuestro campo de competencia, que es el disciplinario, no el jurisdiccional. Si alguien cae en retrasos injustificables, negligencias manifiestas, errores inexcusables, manipulaciones informáticas o cualquier otra, el Consejo estará ahí para evidenciarlo y sancionar, como lo hemos hecho cuando se ha presentado la evidencia, como en el caso de uno de los juicios sobre la corrupción en Petroecuador, donde un fiscal cayó en negligencia manifiesta pretendiendo dejar por fuera a 8 procesados, dejándolos en total impunidad, donde sí intervino el Consejo porque tuvo la ocasión de tener la información que se hizo pública oportunamente. Entonces actuaremos, cada uno en el ámbito de su competencia. Pero Carlos, la función judicial ecuatoriana, estoy convencido,
que está a la altura para garantizar debido proceso, lucha contra la impunidad efectivamente y veremos la actuación de nuestros judiciales. Usted me habla que la función judicial está preparada para garantizar. ¿Usted le puede decir a nuestros compatriotas directamente, mirándole a los ojos a través de esta cámara, que Gustavo Yal puede garantizar la independencia, la autonomía y los valores éticos de la función judicial? Lo hemos hecho toda la vida, lo hemos venido haciendo en todo nuestro periodo en el Consejo de la Judicatura, en hechos objetivos como garantizar una gran carrera judicial para los funcionarios judiciales con ingresos realmente meritocráticos y en el campo de nuestra competencia con la herramienta disciplinaria que para lo único que sirve es para garantizar mayor independencia al servicio del pueblo ecuatoriano. Confío en los judiciales, en los fiscales y jueces de nuestro país que bien formados y no sujetos a presiones a las cuales puedan vulnerarse, administren justicia sin temor ni favor. ¿Usted está consciente que su imagen, su reputación y su credibilidad está a prueba? Yo estoy consciente de que mi trabajo siempre ha sido transparente y lo haré en el ámbito de mi competencia. El Consejo de la Judicatura, ni yo, ni ninguno de los vocales es juez que administra justicia y hace sentencias. No lo debe hacer, justo por independencia interna. No somos fiscales que hacemos investigaciones preprocesales y procesales penales. No somos autoridades de control. Somos el Consejo de la Judicatura, órgano de administración y gobierno de la función judicial. Y en el ámbito de nuestra competencia haremos lo que tengamos que hacer. ¿Y descarta que el error inexcusable sea herramienta de control y de presión? Absolutamente. No lo es en nuestra administración, no lo ha sido nunca y si es que alguien tiene la prueba, que la evidencia. No ha habido ningún caso, ni siquiera de estos ex jueces que se presentan con ese membrete y no se trata de aquello, sino de errores terribles en contra de los ciudadanos. Doctor Yal, muchas gracias por estar con nosotros. nosotros. Gracias, Carlos. Le agradezco mucho. Nosotros hacemos una pausa y seguiremos en los próximos 30 minutos con los doctores Ismael Quintana, Gonzalo Silva y Juan Carlos Benalcázar para analizar si la independencia, si la justicia ecuatoriana es autónoma e independiente a partir también de los criterios dados por el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. Venimos de inmediato. Esto es Análisis Urgente. Gracias. Análisis Urgente. Análisis Urgente. Continuamos en este análisis urgente. Mientras el Ecuador vive en momentos de mucho escepticismo, nos preguntamos los ecuatorianos, ¿la justicia ecuatoriana es independiente y autónoma? En los primeros 30 minutos estuvimos con el doctor Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura. Ahora estos siguientes 30 minutos estaremos con tres penalistas, tres abogados, tres doctores en Derecho. No sé si todos son penalistas, pero doctores en Derecho sí. Está con nosotros el doctor Gonzalo Silva, máster en Derecho Penal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y conferencista y asesor interinstitucional de la OEA. El doctor Juan Carlos Benalcázar, experto en Derecho Administrativo, experto en Derecho Constitucional, doctor en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, e Ismael Quintana, especialista en Derecho Constitucional, catedrático y dedicado al litigio en materia de derecho público. Con ellos vamos a despejar las declaraciones del doctor Gustavo Yal y la primera pregunta que les hago, ¿podemos confiar en la justicia? Doctor Silva. Gracias, doctor. Saludo cordial a los panelistas. Y la justicia ecuatoriana se ha dicho desde siempre que suscita innovaciones y esta es pública y sentida en toda la República. Los pueblos, incluso los más cultos, de instituciones sólidas, estables, cambian, se amoldan a los nuevos sistemas. No se diga el nuestro que es fruto de convulsiones y revoluciones sociales que hasta ahora no terminan. Decir que la justicia ecuatoriana, ¿no es cierto?, se encuentra dentro de las mejores de Latinoamérica es decir todo y no es decir nada. Los problemas de la administración de justicia están en el plano estructural, se encuentran en el plano presupuestario y en el plano procesal. El proceso de transición de la función judicial, el tema que después fue llevado a una consulta popular, ¿no trabajó en lo estructural? Se plantearon 4 o 5 ejes que no cumplieron, ninguno de ellos. Y digo por qué. Porque a partir del mes de mayo del año 2011, en que se desarrolló la consulta popular, ¿cuál fue el objeto? Es cambiar la estructura de la función judicial.
El tributario de función judicial no solamente son las edificaciones, las construcciones, ¿no es verdad? Es cómo, cuánto y cuándo ingresan, a través de qué procesos evaluativos la gente que va a responder con la Administración de Justicia. Se ha visto y se ha dicho y se dijo hace pocos momentos la cantidad de gente que ha sido sancionada por este supuesto error inexcusable. Supuesto, digo, porque es ya una interferencia en contra de la decisión de los jueces y que usted muy bien anotó y dijo, dejen que miren arriba, porque es así. Si abajo se equivocaron, pues los de arriba pueden enmendar o ratificar. Ya me puedo graduar de doctor entonces, porque no soy doctor. No, y lo hizo bien, porque es que el derecho y todo se hace con lógica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Entonces, hay un asunto muy importante, Carlos, que se debe dejar en claro. Todas las designaciones de los órganos de control, y particularmente la Administración de Justicia, devienen de situaciones políticas. Cuando viene con el antecedente político de sus designaciones, ¿no es verdad? Okay. Pues no vamos a encontrar la autonomía ni la independencia que se requiere en la Administración de Justicia. Okay, pero permítame ir donde el doctor Benalcázar. Si todo viene del tema político, ¿cómo blindar a la justicia del tema político? ¿O podemos abstraernos del tema de la política como incidencia del tema judicial? Por ejemplo, estamos viviendo el tema del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Es un tema político, pero también es un tema judicial. ¿Cómo separar las dos cosas y blindar la imparcialidad de la justicia? Porque en derecho, la justicia es la que debe prevalecer. Sí, yo creo que en la situación actual y como está el actual sistema, no podemos confiar en la justicia. ¿Por qué? Yo voy a terminar mi idea. Hace un mes atrás yo he venido conversando en algunos foros académicos, solamente desde el punto de vista académico, y con algunos colegas, con un eslogan: si no se cambia, no se podrá ejercer la profesión de abogado honestamente. Es decir, con rectitud. La justicia ecuatoriana está podrida. Perdón que sea tan claro. Quienes llevamos ejerciendo la profesión desde hace mucho tiempo, nos encontramos con jueces timoratos, atemorizados, y los pocos valientes fuera de sus puestos. Eso es lo que está sucediendo ahora. A ver, pero este adjetivo calificativo que lo lleva a una generalización, está hablando de todos los miembros de la función judicial. No estoy generalizando, porque también dije que los honestos están fuera. Pero los honestos están fuera, eso significa que ya no están en la función. Cuando usted presenta una acción de protección, por ejemplo, que es el típico caso, es casi imposible que un juez le dé la razón. No es solamente la cuestión de que un juez reciba dinero, ni que tampoco reciba presiones. Un juez es corrupto cuando tiene miedo. Digámoslo con nombre y apellido. Un juez también es corrupto cuando se deja llevar del miedo. Para ser juez se necesita tener coraje, o no se puede ser juez. Ahora, pero también no hay una corresponsabilidad de parte de quienes ejercen el derecho, es decir, los abogados que patrocinan juicio, en abusar de figuras como el error inexcusable, como lo dijo el doctor Yal, o el mismo recurso de protección. Perdón, Carlos, que sea también de una manera muy categórica, diga una cosa. Lo que dijo el doctor Yalc no es verdad. No es verdad. Que existe independencia judicial no es verdad. Lamento tener que hablar de una manera tan dura en televisión. Puede ser que yo pase de apasionado, que no lo soy. No es verdad. O lo sabe o lo debería saber, porque él preside el Consejo de la Judicatura, quien es el que impone las sanciones a los jueces. Y no es verdad porque me consta. Hace poco, hubo un escándalo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Una juez, una dama, una juez correcta fue destituida, ¿sí? Y 6 con sumario y suspendidos por el famoso error inexcusable. Le cuento cómo fue. De la Sala de lo Contencioso Administrativo se les ocurrió interpretar una norma como a ellos les gustaba, como está siendo costumbre ya la Sala. Se mandó con oficio al Consejo de la Judicatura. ¿Sabe quién era parte en ese proceso? El Consejo de la Judicatura. ¿Y cómo era parte de ese proceso? Porque se trataba de la impugnación de un juez que fue sancionado con suspensión, ¿sí? Se impugnó ante la justicia y subió obviamente a casación
Lo analizó la Sala de Contencioso Administrativo, interpretó a su modo la norma, dijo que había negligencia manifiesta de los jueces que fueron sumariados, mandó al Consejo de la Judicatura, ejerció y ahorita una juez destituida porque no se quiso sobajar. Y otros 6 con suspensión. Ok, vamos con Ismael. Eso lo debe saber el doctor Yalc, por si acaso, porque él es el que firma la resolución. Bueno, el doctor Yalc tendrá derecho a la réplica, como dice la ley de comunicación, y lo podrá explicar, pero vamos donde Ismael. A ver, aquí se habla de dos temas que son graves, Ismael. El doctor Silva habla de que no hubo cambios estructurales y el doctor Benalcázar ya toca temas de ética y de transparencia. Pero se supone que el modelo de la función judicial, el modelo de la gestión de la función judicial se construyó, que es parte de una nueva etapa y que están dando resultados, y cito datos oficiales, en juicios ordinarios, de 2.714 casos, antes se demoraban 2 años, 3 meses, ahora se demoran 5 meses. De 44.085 casos en tema sumario, se demoraban 2 años, 1 mes, ahora se demoran 3 meses. En temas de juicios ejecutivos, 11.064 casos, se demoraban 1 año, 11 meses, ahora se demoran 4 meses. ¿Esos no son síntomas de mejoramiento de la función judicial? Ismael. Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches y buenas noches con don Gonzalo y don Juan Carlos. Sí, yo escuchaba con preocupación este asunto del eslogan que tiene, parece el presidente del Consejo de la Judicatura, de señalar que ha habido una gran modernización en el ámbito de nuestra función judicial. Y vea que yo digo que eso no ha pasado de ser unos meros cambios cosméticos, ¿no? Y en realidad, a partir de la consulta popular del año 2011, unos cambios de forma. O sea, aquí en Ecuador tradicionalmente se ha creído que estar cambiando el sistema de designación de los altos funcionarios del Estado implica ya grandes transformaciones. Pasamos de un sistema original que curiosamente no se aplicó, ¿no? El sistema original de la Constitución de 2008 de que los miembros del Consejo de la Judicatura vengan designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Llamó la atención esa consulta popular porque en realidad esa norma nunca llegó a aplicarse, así que nunca supimos si en realidad eso iba a servir. Pero bueno, pasamos al 2011, se puso un Consejo de la Judicatura en transición, cuyos miembros luego, recordemos, también salieron con algunos cuestionamientos respecto al correcto manejo de la cosa pública en la cuestión de los bienes pertenecientes a la función judicial. Y luego se organizó este concurso para nombrar a este primer consejo de la Judicatura. Vamos al tema por efectos de tipo. Sí. Temas estructurales y temas de ética. Ahora, vamos a eso. Aquí también a las autoridades les encanta hablar de la cantidad de casos que se resuelven y precisamente esto se ha hecho a partir de la vigencia del famoso Código Orgánico General de Procesos. Pero a mí sí me gustaría que de esos datos, por ejemplo, el presidente del Consejo de la Judicatura nos diga cuántos de esos han concluido por abandono, por ejemplo, y por declaratorias de abandono mal hechas por parte de los jueces. Ahí sí podríamos hablar pues de una negligencia manifiesta, de un error inexcusable. ¿Cuántos de esos casos han podido subir a casación y han pasado por lo menos del filtro de admisión? Y cuando no ha ocurrido eso, ¿cuántos de esos casos han tenido una sentencia favorable o por lo menos un auto de admisión en la Corte Constitucional? ¿Cuántos de esos casos han sido a favor, pues? ¿Y cuántos han sido en contra? Cuando, por ejemplo, se litiga contra el Estado en el contencioso administrativo o se discute el tema de pago de impuestos en el contencioso tributario. Porque si usted me va a decir que se han resuelto 1.000 o 5.000 o 10.000 casos de alimentos o de contratos de arrendamiento, pues bueno, está bien. Es que eso no nos debería asombrar. La justicia debe ser celera. Eso está en el artículo 169 de la Constitución. No nos hace ningún favor la autoridad administrativa, ni nos hace un favor el juez al resolver los casos de manera pronta. Pero ya le digo, o sea, nos encanta aquí manejar las estadísticas de esa manera y sin indicarnos en realidad cuántos casos de esos han llegado a una sentencia motivada, justa, ¿no es cierto? Y que atienda a las peticiones de los justiciables. Ahora, pero hay indicadores, y yo me ciño a datos oficiales. Por ejemplo, audiencias fallidas en materia penal. Entre el año 2012 al año 2017, en el año 2012, el tema estaba en audiencias fallidas en materia penal entre el 25% y el 29,2%. Al año 2016, 3,5% al 3,4%. Y en lo que va del año 2017, está en el 2,8%, audiencias fallidas en materia penal.
¿ya no son muestras de que en todo caso está funcionando un modelo de gestión sin perjuicio del escepticismo de usted y del pesimismo de ustedes? No, sí, es que ya le digo, o sea, no nos debería sorprender que el sistema de justicia camine. Eso es lo normal. Ya, o sea, pero hemos llegado aquí al punto de asombrarnos porque la cuestión medio funcione. Ustedes han hecho un diagnóstico, caballeros. No hay cambios estructurales, ausencia de la ética y la función judicial. Entonces les pregunto, y comienzo de nuevo por el doctor Silva, ¿cuáles son los cambios estructurales entonces que se debe realizar en la justicia ecuatoriana? A ver, lo expresado por el Consejo de la Judicatura, que la justicia es una práctica diaria, ¿no es cierto? Pero cada 6 meses. Los procesos evaluativos de designación de los jueces, que deben ser cognitivos, que deben ser actitudinales y procedimentales, no se aprecian. Porque de lo contrario no tendríamos tantos sancionados. ¿No es verdad? ¿Qué sacamos promocionando a gente que dice que ha reunido los mejores requisitos o puntos en su evaluación? ¿No es cierto? Cuando tenemos una actitud innoble, insensata, ¿no es cierto? Los jueces no han sido evaluados cognitivamente, actitudinalmente y procesalmente. O sea, el proceso de selección es el equivocado. Es completamente equivocado. ¿Por qué razón? ¿Cuándo se ha dado a conocer, en forma clara, como evidente, cómo les designaron? Nadie sabe. Simple y llanamente se procesa la designación y aquí están los nombres. No. Vuelvo a repetirle, Carlos, que los jueces requieren de un manual exclusivo. No solamente de la probidad y capacidad que deben reunirse para ellos como juzgadores, sino en el acierto de sus decisiones. ¿Pero cómo? A través de designaciones como la que manifiesto. Si no tenemos este núcleo de personas, que sí las hay, no es que es generalizado, y gracias a este filo de oro, a este macizo de oro de funcionarios judiciales, que sí los hay, la administración de justicia se desplomaría, así de fácil. Tan grave es la situación, que usted comienza a analizar si los jueces se manejan con autonomía o independencia sin temor ni favor en su función. En alta voz le dirán que no. Entonces, secretamente le dirán que sí. Ya, aquí hay un punto. Dice, hay que darle un giro al tema del proceso de selección en el concurso de mérito y oposición. Es decir, ¿usted sería partidario que haya una auditoría externa e internacional a la función judicial para poder evaluar todos estos procesos y estos cambios estructurales que se nos dijo que se implementó, sí o no? El señor presidente de la República ha manifestado de que él convocará a una comisión de la ONU para un nuevo procesamiento. Me parece bien, muy bien, porque allí estaríamos ya en una independencia casi completa, o cuasi completa. ¿Por qué dudamos de lo nuestro? Dirá Carlos. ¿No es cierto? Es que somos una sociedad de duda. Sí, ¿por qué? Porque la gama y los resultados de todas estas evaluaciones están evidentes. Ok, entonces está de acuerdo, doctor Gonzalo Silva. Doctor Benalcázar, el régimen disciplinario, tal cual como está concebido, y el error inexcusable, ¿juega como un instrumento de control y presión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, antes que nada una aclaración. Yo no me refiero, yo sí creo que hay jueces honestos dentro de la función judicial. De hecho, tengo amigos. Me alegro escuchar. Muy bien, sí. Porque ya estaba deprimiéndome yo. No, lamentablemente son la minoría. Yo soy miembro del Observatorio de Derechos y Justicia. Y la pregunta que usted hace es muy oportuna, especialmente porque hay ya una demanda de inconstitucionalidad. Y yo presenté hace poco una demanda con una consulta, con una petición de consulta de constitucionalidad por el tema del error inexcusable y la negligencia manifiesta. Sí se puede. ¿Hay evidencias? Sí las hay. De hecho, en uno de esos sumarios que me refería anteriormente... Hay evidencias de presión, dice usted. Okay. Y hay evidencias de que esta figura del error inexcusable y la negligencia manifiesta, que está en el Código Orgánico de la Función Judicial, ha servido para entrometer, el Consejo de la Judicatura se entrometa en los criterios judiciales. Pero, a ver, ante lo que usted me dice, sí. En España existe la figura de la ignorancia inexcusable, artículo 416 y 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desde 1985. Colombia, la figura de error inexcusable, artículo 71, numeral 1 de la Ley 270 de 1996. Costa Rica, error grave e injustificable, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ley número 7333, publicada
en la Gaceta, en la Gaceta 124 el 1 de julio de 93. México, error inexcusable, ley orgánica del Poder Judicial. Para ponerles unos ejemplos. ¿Por qué haya funciones acá no? A ver, bueno, yo no puedo decir necesariamente, no creo que podamos decir que funcione o no, porque son otras realidades. Usted pone en duda es la figura. La figura. Ok. Yo creo que estas dos nociones son tan indeterminadas que parecen un cajón desastre. Se puede poner todo ahí. De hecho, en el caso que yo le contaba hace un momento, terminó el Consejo de la Judicatura dando un criterio jurídico, jurisdiccional, de cómo debió haber sentenciado las personas que fueron sumariadas y una de ellas destituida. Trascendió a sus competencias, Sí, dice. lo hizo. Hay evidencias. Entonces, cuando yo tengo una figura tan abierta, exactamente lo que dijo el observatorio, del cual me precio ser miembro. Si hay una figura tan abierta, tan indeterminada, yo puedo meter cualquier cosa. Y más aún cuando soy parte en los procesos. Pero las estadísticas no juegan aquí, porque, por ejemplo, de 617 casos, el 98,05 de las denuncias ingresadas por errores inexcusables fueron rechazadas. Exactamente, será de las quejas que presenta la ciudadanía. Pero no cuando se produce la figura de que un juez superior, como es la sala, especialmente me refiero a donde yo conozco la cosa muy de cerca por mi profesión, yo soy abogado que litiga ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la sala de lo Contencioso Administrativo califica de error inexcusable, negligencia manifiesta, y manda al Consejo de la Judicatura para que se inicie el sumario. ¿Sabe cómo lo hace? El Consejo dice que esa es una información confiable. Ok. Y inicia el Ismael sumario. Quintana, ¿la solución es eliminar la figura del error inexcusable entonces? No, la solución primero sería, en realidad, dotarle de una definición objetiva a la figura del error inexcusable, que lamentablemente no tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, uno toma el 131, me parece que es número 3 del Código Orgánico, y lo único que tiene es que, por medio de la facultad correctiva, se puede sancionar por error inexcusable y por negligencia manifiesta. Una norma que contraviene claramente el principio de seguridad jurídica. Y yo diría, inclusive, como se relaciona con temas sancionatorios, el principio de legalidad en materia sancionatoria. Es decir, estamos ahí con una norma de dudosa constitucionalidad, además. Entonces, claro, la primera salida sería en realidad que se dote de un elemento objetivo, de un concepto, de una definición objetiva a la figura del error inexcusable. Y segundo, que se cumpla pues con la norma, es decir, que cuando en realidad merezca el juez ser sancionado por estas dos figuras, haya pues primero la posibilidad de que haya el recurso, que el juez superior sea el que califique si ha existido este error groserísimo de ignorancia de la ley, y eso vaya al Consejo de la Judicatura. Pero no lo que yo le planteé entonces al doctor Yale en términos que sea la propia jurisdiccionalidad la que conozca el tema. Es que eso no debería ser ideal, eso está en la ley. El problema es que el Consejo de la Judicatura parece que al presidente se le cae el artículo 76.7 y letra ustedes me M de están la convenciendo a meterme a estudiar Derecho y dejar la ingeniería comercial y la comunicación. Y desconoce el 131 número 3. A ver, asombroso. Señores, para dejar el análisis complejo de lo jurídico, que todo el mundo es abogado y es complicado entender tantas leyes y tanta doctrina, etcétera, etcétera, a ver, entonces, para plantear reformas estructurales, primero, cambiar la metodología de selección, concurso, mérito y una auditoría. Esa auditoría, si pasamos dudando todos los ecuatorianos, tenemos que recurrir afuera, pero veamos todo el lío que se está armando en Guatemala por recurrir afuera. ¿Ah? ¿Eso qué ejemplo? Yo sé, pero todo el lío. El tema es cómo recuperamos credibilidad para tener modelos de gestión. Porque aquí no solamente es temas estructurales, es un tema del ser humano. El doctor Benalcázar habla de temas éticos. Y cuando no hay estructura, o cuando hay una estructura ineficiente, cuando hay modelos de gestión ineficaces, y cuando hay falta de ética, esto es una bomba Molotov. Entonces, ¿por dónde nos vamos, señores? Vamos concluyendo. Mire, Carlos, los representantes de los órganos de control, inclúyese ya esto al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, no actúan con independencia ni con autonomía. ¿Por qué razón? Porque nacen de un régimen político para su designación y procesamiento de posesión. Le demuestro. El artículo 207 de la Constitución de la República recoge que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá, etcétera, etcétera,
La selección de los consejeros y consejeras se realizará entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y ciudadanas. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral Político. Pero el artículo siguiente, cuando dice en el 208, serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el numeral 12, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué implica esto? Cuenta con pago. Yo te doy y mañana tú me das. Aquí está la respuesta. Relación de favores. Aquí está la respuesta. Y así comienzan todas las designaciones de los órganos de control. Entonces hay que despolitizar, ¿no es cierto? Desmantelar. Pero, doctor Silva, es muy fácil decirlo. El tema es cómo lo hacemos. Ay, ¿cómo? Porque el deber ser, creo que vamos a estar de acuerdo todos. ¿Cómo? Carlos, yo tengo dos teorías. ¿Cuál? Una, Me quedan 3 minutos, señores, por favor. si bien el señor presidente es decisión política, todo es decisión política. Ah, sí. Si el señor presidente de la República, él no puede destituirles ni separarles a los representantes de los órganos de control, pero acudiendo a la ley orgánica del servicio público, él puede suspenderlos. Puede, sí, sin problema. Y se encarga a unas personas X y se procesa la convocatoria de consulta popular en las cuales se maneje todas estas nuevas designaciones y consulta popular. O sea, que se vayan todos y nombremos a nuevos. Pero es que, por Dios, hay resultados más que razonados, más que fundamentados y motivados. Y la segunda alternativa será la que se está hoy promocionando y públicamente, la consulta popular. La consulta popular, pues, retrocedernos a aplicar la Constitución de 1998, y ahí se fueron todos, y con tranquilidad. Okay. O sea, el doctor Silva está proponiendo una gran despedida. Sí. Juan Carlos Benalcázar, Mire, tus conclusiones, y ya para ir a conclusiones en relación a estos temas. Suscribo lo dicho por el doctor Silva. Y yo quisiera hacer una propuesta. Debería haber una auditoría de 3 cosas en el Consejo de la Judicatura. Ojalá lo hiciera la Comisión Anticorrupción. ¿Del Consejo de la Judicatura o de la Función Judicial en pleno? Del Consejo de la Judicatura, Ok, empezando por el ¿cuáles? Consejo. Sobre los sumarios administrativos que han iniciado, sobre los concursos de jueces que han realizado y, por tercer lugar, una evaluación seria a todos los funcionarios judiciales, seria. Y yo complementaría lo que dice el doctor. Yo creo que se debe eliminar todo aspecto político en la selección de los jueces. ¿Cómo? A través de quienes saben derecho, facultades de derecho, colegios de abogados, federaciones de abogados, deberían ser quienes promuevan la selección de los jueces. Para ustedes, los observadores internacionales liderados por Baltasar Garzón, ¿no valió la pena? No, sí valieron la pena. El problema es que no se implementaron las cosas que se dijeron ahí. Bueno, por la expresión facial del doctor Silva, creo que tiene otro criterio. Por supuesto, pues, si él manifestó la insensatez en todas las designaciones y cómo se procesaban las designaciones. Ok. Ismael Quintana. Mira, yo creo que la solución principal pasa en realidad por cumplir la norma. O sea, nosotros podemos tener el mejor de los sistemas, podemos pregonar la meritocracia, pero mientras sigamos poniendo en las cortes a los amigos del poder, nada va a cambiar. Cambiemos el sistema de designación y pongamos el que mejor creamos. Entonces dejémonos de andar colocando primero a los amigos del poder, metamos a la gente que sí tendría los méritos, ¿sí?, la capacidad, la especialidad, que es algo que se le cae al Consejo de la Judicatura también en esta última redesignación o complementación de esta Corte Nacional. Dejémonos de andar haciendo circular oficios como hizo el exsecretario jurídico de la Presidencia, prohibiendo a los jueces conceder acciones de protección cuando sean contrarias a los intereses del Estado. Y bueno, pues si vamos a dictar reglamentos para seleccionar a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y vamos a cumplir con la norma que establece el Código Orgánico de la Función Judicial respecto a la intervención en el concurso, dejémonos de andar preguntando, pues, cuál es su trayectoria, cuál es su motivación para ser juez, cuál es su pensamiento sobre el sistema de la justicia ecuatoriana. Eso aparecerá en la hoja de vida, es inaudito eso. La metástasis constitucional. De lo que se trata aquí es de cumplir las normas y mejoraremos. Juan Carlos Benalcázar, Gonzalo Silva, muchas gracias por estar con nosotros. En un análisis urgente que merece la ciudadanía, los países no pueden sucumbir ante verdades únicas,
Siempre es bueno también consultar a quienes piensan distinto de aquellos que vienen sosteniendo cosas positivas. Y no es que lo otro sea negativo, lo que hay que contrastar y contraponer para que la ciudadanía pueda tener los elementos de juicio en un análisis urgente, para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Está en Ecuador TV. Sí, sí y sí, su medio público, donde el pluralismo debe ser el común denominador. Yo los espero el día martes, en la mañana, cuando me reincorpore a las entrevistas en el noticiero. Un fuerte abrazo. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.